¿Cuál es la diferencia entre juntas de conciliación y arbitraje y tribunales laborales? Con frecuencia, hemos escuchado acerca de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, y la creación de nuevos tribunales laborales, pero, para muchas personas surgen las preguntas, ¿en qué consiste el cambio? ¿Es solo un cambio de nombre, o hay alguna diferencia significativa en los juicios laborales? En este video, destacamos lo que consideramos las diferencias más importantes. Las juntas de conciliación y arbitraje son órganos del Poder Ejecutivo, por lo que dependen, administrativamente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el ámbito federal, y de los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito local. Los tribunales laborales son juzgados pertenecientes al Poder Judicial, por lo que dependen administrativamente, del Poder Judicial de la Federación en el ámbito federal y de los poderes judiciales de las entidades federativas en el ámbito local. En las juntas de conciliación y arbitraje, sus titulares son designados por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el ámbito federal, y por los gobernadores de las entidades federativas en el ámbito local, y se conforman con un representante del gobierno, uno de los patrones y uno de los trabajadores. En los tribunales laborales, sus titulares son jueces designados por carrera judicial, y mediante exámenes de oposición. Los tribunales se conforman por un juez y el número de secretarios que se requieran para su funcionamiento. El procedimiento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje consiste en una audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Una de ofrecimiento y admisión de pruebas, y todas las audiencias necesarias para recibir el desahogo de las pruebas que lo necesiten, por lo general, la demanda, la contestación, y el ofrecimiento de pruebas se presentan por escrito. Se levanta un acta por cada audiencia y se señala el desahogo de cada prueba una por una, por lo que, si se ofrece un número considerable de pruebas se señalarán muchas audiencias. Una vez terminado el desahogo de pruebas, se turna el expediente a un dictaminador, que estudiará el expediente y en base a las constancias, resolverá el juicio. Este se turna a los representantes del gobierno, patrones y trabajadores quienes lo aprobarán por mayoría de votos. El procedimiento ante los tribunales laborales consta de dos etapas: la prejudicial, que consiste en citar ante un centro de conciliación laboral a las partes a una conciliación obligatoria, la cual, en caso de no llegar a un arreglo, se extenderá a una constancia con la cual se tendrá derecho a demandar ante los tribunales laborales, en los cuales se lleva a cabo la segunda etapa, que es la de juicio, que consiste en recibir la demanda acompañada de las pruebas, notificarla a la parte demandada para que la conteste y ofrezca sus respectivas pruebas, así como una réplica de las partes. Una vez hecho esto, se señalarán dos audiencias: una preliminar, en la que se fijarán los puntos de la controversia y se resolverá sobre la admisión de pruebas. La otra audiencia será la de juicio, en la que se desahogarán las pruebas ofrecidas, las cuales tendrán que recibirse en la misma audiencia, salvo el caso que, por alguna circunstancia, no se puedan desahogar. Se señalará fecha para su continuación. Una vez concluido el procedimiento, el tribunal tiene que resolver en la misma audiencia. Solamente en el caso de que se requiera más tiempo de estudio, se resolverá en los 5 días siguientes. Las facultades con las que cuentan las juntas de conciliación y arbitraje para poder llegar a la verdad de los hechos son ilimitadas, ya que corresponde a cada parte probar su dicho. De manera especial al patrón, ya que la ley arroja a este la carga de probar la mayoría de los hechos. De manera especial, lo referente a las condiciones de trabajo. Las juntas pueden imponer multas en caso de que se ponga de manifiesto que alguna parte falseó datos o documentos u obró con dolo.
pero por lo general lo hacen solo si la otra parte lo solicita. Cada audiencia es presidida por un secretario de acuerdo, quien acordará al final el resultado de dicha audiencia, pero no intervendrá en la resolución final. Y por lo general los representantes del gobierno, patrones y trabajadores no estarán presentes en ninguna audiencia. Las facultades con las que cuentan los tribunales laborales para llegar a la verdad de los hechos son más amplias, ya que el juez puede intervenir en el desahogo de las pruebas e interrogar a las partes o a todo aquel que intervenga en el juicio, además de que debe ser proactivo, es decir, debe actuar con liderazgo. Atender a la realidad de los hechos por encima de formalismo, lo que le da mayores facultades para resolver cada caso. Aunque el patrón sigue teniendo la carga de la prueba en los casos que establece la ley, el juez también está obligado a imponer multas en caso de que se ponga de manifiesto que alguna parte falseó datos o documentos u obró con dolo, e inclusive dar intervención al Ministerio Público si se cometió un delito. Todas las audiencias deben ser presididas por el juez, quien además de resolver cada audiencia también resolverá el juicio, pues lo que se espera es que tenga conocimiento de todo lo que sucedió y se presentó en el procedimiento. Facultades en materia de registro de sindicatos y contratos colectivos. Las juntas tienen la función de recibir las solicitudes de registro de los sindicatos, por lo tanto, deberán de ingresar la documentación que marca la ley, y en caso de resolver que se cubren dichos requisitos y que no existe impedimento, otorgará la toma de nota al nuevo sindicato, así como registrar los contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo. Los tribunales laborales no tendrán dentro de sus funciones ni el registro de sindicatos, ni el de contratos colectivos o reglamentos de trabajo, ya que para esta función se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por lo que los tribunales laborales tienen como función exclusiva la impartición de justicia laboral. Estas son las diferencias más relevantes que existen. Como conclusión, podemos agregar que el modelo de justicia laboral implementado con las juntas de conciliación y arbitraje fueron algo novedoso en su época, y en su momento, constituyeron un avance para proporcionar justicia a la fuerza de trabajo, pero resulta obsoleta para el siglo XXI, por lo que con el nuevo modelo se espera que se vaya acoplando a las nuevas necesidades en las relaciones de trabajo modernas. Si tienen alguna pregunta sobre este tema, o algún otro comentario, les pedimos que se pongan en contacto con nosotros. Nos dará mucho gusto aclarar todas sus dudas.